Mi alma adora tu nombre. Verso 15. Amén. Sea Dios glorificado. ¿Cuántos están contentos? El diablo va a estar triste ahora, mi gente. Se pone triste después de todo. Gloria al Señor. Y se asusta también. Sea Dios glorificado para siempre. Aquí el único que está triste es el enemigo, porque mi iglesia está en victoria. Alabamos al Señor. Él está triste porque no puede adorar a Dios. Amén. Él está triste porque perdió su herencia en la eternidad con el Señor. Sea Dios glorificado. Vamos a la palabra del Señor. Dice la Biblia, en el nombre del Señor Dios, amén. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que escucha los consejos es sabio. Te adoramos, honramos y bendecimos tu nombre. Le damos gracias por este consejo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces. El tema que vamos a estar tocando esta mañana se va a titular Oídos tolerantes al consejo. Mensajito nuevo que el Señor me dio. Amén. Y anoche a las 2 de la mañana estoy trabajando con ese mensaje. Para que el Señor los bendiga a ustedes. Amén. Y bendiga a la iglesia. Y bendiga a todos los que oyen a través de ustedes. Oídos tolerantes al consejo. ¿Cuántos creen que la tolerancia es importante, hermano? Sí. Tolerancia ante la frustración. Miren que hay que ser tolerante cuando llega la frustración. Hay que ser esa mansedumbre, esa templanza ahí, esculpida en el corazón, para que pueda haber una buena decisión en el espíritu. Amén. Frustración ante la tolerancia es un sentimiento cuando no podemos lograr. Eso le pasa mucho a los nenes pequeños. Cuando no lo llevan al parque, le dan la pata al zapacón. Cuando no lo compran el juguete que querían, tiran la puerta. Y la frustración no los hace hacer tolerantes. Porque reconocen esa virtud. Porque son muy pequeños. Algunos reaccionan con enojo, ansiedad, angustia, dolor, y a otros la frustración cuando no hay ese elemento de la tolerancia que va acompañado de las virtudes de mansedumbre y de templanza, reacciona con ella. Por eso usted ve tanto problema de violencia doméstica, esposos quitándole la vida a sus esposas, hijos maltratantes, mujeres maltratantes, porque en medio de su ira y su enojo, abuelo decía, me gusta mucho abuelo, decía, pierden la chaveta. ¿Te acuerdas de eso? Pierden la paciencia.
Chaveta es sinónimo de paciencia. Es como el lenguaje antiguo, ¿verdad, María? Cuando María hace así, santa, yo sé que estoy llegando al clavo. ¿Cuánto alaban al Señor? No es que seamos contemporáneos, es que ellos entienden el lenguaje. Y Miguel después hace. Y cuando Miguel hace así, me reconfirma de que lo que estamos diciendo, estamos en el sí y en el amén del Señor. ¿Cuántos aplausos fuertes? Gloria a Dios. Yo me digo todos estos mensajes porque Dios me habla a mi camino, esto es para mí. Recuerden que yo no soy aquí el más cara cachimba, amén, de la iglesia, no. Aquí el que más cara cachimba es el Señor. Es el cacique de paz. Alabado sea el Señor. Yo soy solamente un transeúnte, un peregrino advenedizo, un pedazo de barro que el Señor le plació escoger para ser un portavoz de su palabra. Aquí el poderoso es el Señor. El grande es el Espíritu Santo. Mi alma adora su nombre. Así que la ira es una emoción destructiva que destruye a la gente. Es ofensiva, violenta y causante de muchas tragedias en la vida de la humanidad. Cuando los hombres reaccionan con ira es porque la tolerancia se ha ausentado, porque el oído se ha cerrado, Naira, al consejo de Dios. Y cuando los hombres y mujeres cierran sus oídos al consejo de Dios, se ausenta la tolerancia, se ausenta la mansedumbre y se ausenta la paciencia, que son dos virtudes que acompañan o aderezan la tolerancia en el camino de la gente. ¿Cuántos creen que eso en esta mañana? Sí, no venimos a dar un curso de psicología, no, hermano, perdonen. Vinimos a predicar la palabra del Señor, pero tenemos que hacer unas connotaciones para que, amén, podamos entender en el camino que hay que tener, amén, unos elementos básicos para que nuestra vida sea una vida, amén, de victoria en el Señor. La intolerancia y la ira han destruido familias, oportunidades profesionales, han destruido amistades y proyectos en el camino que se pudieron gestar, pero la falta de tolerancia, gloria sea el Señor, y la falta de sumisión por haber, amén, cerrado su oído al consejo del Señor, se han frustrado en el camino. ¿Cuántos han visto casos? Yo conozco un montón. Así que, cuando el apóstol de los hebreos, o sea, el escritor de los hebreos habló, decía, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo, amén, hecho la voluntad del Señor, obtengáis las promesas que Él nos prometió, porque esa paciencia acompaña, amén, el respaldo y la dirección de Dios en nuestra vida, cuando nuestra vida es tolerante a esperar en un Dios que nos ha prometido victoria, gracia y bendición en medio de nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida, amén, amalgada, o sea, una vida amalgada con el Señor, no amalgada. Hay una palabra que es amalgamada, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando usted se entrelaza, es una amalgama, no es que está amalgado, es que amalgamada, usted está entrelazado, usted está, amén, injertado en el oído, como predicado el domingo pasado, porque, amén, cuando, amén, fortalecemos nuestra tolerancia, perseveramos en nuestras metas, gloria al Señor, y nuestros proyectos se hacen reales ante la presencia de un Dios que nos ha dicho que la mansedumbre en nuestra vida es una virtud que no podemos despreciar. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? Por eso la casa de nosotros decía, sea todo hombre presto para oír, pronto para oír y tardo para hablar,
porque la mucha palabra hay problema. Tanto para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Así que, en una ocasión, Dios me confirmó el mensaje porque lo confirmé completamente. Dios me confirmó el mensaje. Nunca me da como en el aire. Gloria al Señor. Dice la Biblia que además de Faraón haber, aparte de que Faraón amó las hijas de Faraón, amó a muchos extranjeros, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de la Egea. Gloria sea el Señor. Gente de las cuales Dios le había dicho a Salomón y al pueblo que no se mezclaran con él, porque Dios sabía que iban a inclinar su corazón a la adoración de esa mujer. Y Salomón tuvo 700 reyes, mujeres, y 300 concubinas, que desviaron su corazón del corazón de Dios. Porque Salomón comenzó, hermano, a oír voces extrañas y no tuvo la tolerancia de escuchar el consejo de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor entonces? Dice la Biblia que su corazón no era perfecto como el corazón de David su padre. Hizo muchas cosas, hizo muchos proverbios y hizo el templo, pero el corazón se contaminó. Porque Salomón siguió a Toret, Dios o diosa de los Sidón. Salomón siguió a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo, dice la Biblia, lo malo Salomón ante los ojos de Jehová. Mi alma adora su nombre. Y no siguió cuidadosamente Salomón el consejo y el cumplimiento que Jehová había dado a David, su padre. Y Salomón comenzó a tener una confrontación con el Señor. Y el Señor le dijo: como tú lo vas a seguir. Y dijo Jehová a Salomón, dice la Biblia: gloria sea el Señor, por cuanto no ha habido en ti, aleluya, y no has guardado mi pacto y mis estatutos y mis decretos. Gloria sea el Señor, que yo te mandé, yo romperé, aleluya, tu reino y lo daré a tu siervo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? No era que Dios estaba encaprichado con Salomón, es que Salomón, aleluya, inclinó su oído a oír consejo, aleluya, cuando ya Dios le había dado el consejo, aleluya, que iba a ser de bendición en su vida. ¿Cuántos aplaudan a Dios en esta hora? Dijo: pero yo voy a romper tu reino y lo voy a dar a uno de tus siervos, Jeroboam, pero no lo voy a hacer, mire que Dios era sabio, en los días, gloria sea el Señor, por amor a David, tu padre, y por amor a Jerusalén, ciudad bendita y santa que yo he escogido para que el pueblo de Israel invoque mi nombre. Que sabio es el Señor, hermano. ¿Cuánto adoran a Dios en cada hora? Pero no romperé toda la ley.
yo le voy a dar 10 tribus a Roboam. Pero la tribu de Judá, cuya capital va a ser Jerusalén, se la voy a dar a Roboam, por amor a Jerusalén, lugar que yo he escogido para que mi pueblo invoque mi nombre. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice la Biblia que Jeroboam era un varón esforzado, era el secretario del Departamento de Obras Públicas de Salomón, era el que tenía a cargo todo ese departamento, era un hombre de confianza, activo, y Dios delegó en Jeroboam, gloria sea el Señor, y encomendó todo el cargo de la casa de José a este ser. Dice la Biblia, y que aconteció que después de aquel tiempo, gloria sea el nombre del Señor, saliendo Jeroboam, se encontró con el profeta Ahías, que venía en el camino. Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia que Ahías el profeta tenía una túnica, amén, o una capa, y la cortó, amén, en 12 pedazos. Dice la Biblia, gloria sea el Señor, que Ahías el profeta le profetizó a Jeroboam, el siervo de Salomón, que 10, aleluya, de las tribus de Israel estarían a cargo de él en el reinado de Israel, cuya capital iba a ser, amén, Samaria, pero que una tribu, gloria sea el Señor, se la daría, amén, a Roboam su hijo, y que Dios iba a hacer lo que el Señor ya había tenido en su corazón a bien hacer, porque Salomón le había fallado al Señor, y su oído y su tolerancia habían fallado a oír el consejo que Dios había establecido. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Gloria. Y hasta vamos a ver esta mañana aquí la predicación, pero Dios lo confirmó. ¿Cuántos adoran al Señor? Y hermano amado, Dios es un Dios poderoso. Pero cuando Salomón oyó escuchar que ya Dios le había quitado su poder y su autoridad en Israel, buscó a Jeroboam para matarlo. Y Jeroboam tuvo que hacer como Cristo, y Jeroboam tuvo que hacer como José y descansar en Egipto. ¿Cuántos adoran a Dios en cada hermosa mañana? Jesús. Y cuando Roboam llegó a Siquem, gloria sea el Señor, Jeroboam estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Pero cuando viene de camino, dice la Escritura, Roboam fue a Siquem, dijo el Salmo, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido para hacerle rey. ¿Cuántos adoran al Señor? Mira, hermano, en Dios no hay casualidades. En Dios no hay, vamos a ver si eso sucede, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si es bueno. No hay ambivalencia en Dios.
Dios es en el sí y en el amén. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios dice, lo hace. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Porque el Dios de nosotros no es un Dios ambivalente. Es un Dios certero, lento para la ira y grande en misericordia para perdonar. Gloria sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y aconteció que oyendo Jeroboam, hijo de Nadab, gloria sea el nombre del Señor, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, que habitaba en Egipto. Entonces enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam a la congregación de Israel, y hablaron a Jeroboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, gloria sea el Señor. Tu padre agravó nuestra servicio, nuestro yugo, nuestros impuestos, aleluya, y nos puso pesada carga, gloria sea el Señor, sobre nosotros. Mas ahora disminuye tú nuestro yugo, nuestra servidumbre y nuestra, aleluya, impuesto, amén, al departamento de Hacienda, y te serviré. ¿Cuántos cuestan un aplauso fuerte al Señor? Entonces Roboam pidió consejo al anciano. Y los ancianos le dieron un consejo sabio. Pero no obstante el consejo de los ancianos, el peor error fue que Roboam se reunió con los amigos de juventud y pidió otro consejo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Hay veces que dos consejos no son compatibles. Usted tiene que ver el consejo de Dios. Usted tiene que ver el consejo de los ancianos del Señor. Y los ancianos del Señor, amén, ministraban, amén, con Salomón. Eran hombres sabios, que tenían prudencia, que tenían tolerancia, que su oído estaba afinado al consejo de Dios en los momentos precisos. Y el peor error de Jeroboam fue, Jeroboam, el hijo de Salomón, fue el peor de los hombres. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y pidió el consejo. Entonces los jóvenes, dice la Biblia, que se habían quedado, pues respondieron: así hablarás al pueblo. Ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y el rey, respondiendo al pueblo, les habló conforme al consejo de prudencia. Mi padre ha agravado vuestro yugo, pues yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con escorpiones, mas yo os castigaré con escorpiones. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Gloria sea el nombre del Señor. A mí me parece que Roboam como que se dislocó fuera de la voluntad del Señor. A mí me parece que Jeroboam como que se desenfocó fuera de la voluntad de un Dios que le había, escogido para que fuera el monarca del reino del sur, aleluya, de Judá, cuya capital era Jerusalén. A mí me parece que el desenfoque, gloria sea el nombre del Señor,
Señor fue que Jeroboam, en un momento dado de su vida, su oído, aleluya, no había tenido la tolerancia ante la frustración, aleluya, que Jeroboam había escogido, aleluya, el norte para reinar con las 10 tribus de Israel, y estaba desenfocado de la voluntad del Señor, y estaba desenfocado de lo que Dios había establecido en la vida del reino de Jerusalén. Y su oído tolerante se cerró al consejo del Señor, como lo cerró Salomón. Y su oído tolerante se encerró y se ensimismó, aleluya, en cómo iba a extorsionar. Dice la Escritura que Salomón tenía, gloria sea el Señor, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Un hombre, para tener 1000 mujeres, había que mantenerlas en el palacio. Y si es difícil, hermano Miguel y hermano Santo, tener una esposa, imagínate 700 esposas. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta hora? Y lamentablemente Jeroboam siguió los pasos de su padre. Porque dice la historia, amén, que Jeroboam tenía, gloria sea el Señor, 18 mujeres y 60 concubinas. Y si es difícil mantener una, imagínense lo difícil, María, que es mantener 60 amantes y 18 esposas. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta hora? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, a mí me parece, gloria sea el Señor, que lo único o la única alternativa que tenía Salomón era aumentar los impuestos, aleluya, del pueblo, era aumentar los ingresos de Hacienda, era buscar, aleluya, subyugar al pueblo, extorsionarlo y exprimirle el bolsillo para pagar los gastos de la corte de Salomón, de la corte de Jeroboam, de sus concubinas y de sus mujeres. Había que buscar el dinero donde fuera, gloria sea el Señor, para satisfacer los gustos de los reyes. Cualquier parecido en nuestro Puerto Rico es pura coincidencia. ¿Cuántos aplauden el nombre poderoso del Señor? Y mire, hermano, la tolerancia es la actitud de la gente o de las personas que respetan la diversidad de opiniones. La diversidad de ideas. ¿Cuántos adoran? Dios tenía una idea y Salomón tenía otra. Dios tenía una idea y Jeroboam tenía otra idea. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tenía una opinión y Salomón tenía otra opinión. Dios tenía una opinión y su hijo Jeroboam tenía otra opinión. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Es respetar las ideas de la gente, aunque no coincidan con las mías. Eso es tolerancia. Y hay que aplicarle a nuestra tolerancia la mansedumbre, que es una virtud que viene del griego, que dice paranteos. Y cuando dice esa aceleración, es que tiene que ser una persona gentil, afable, manos. Es la calidad de mantener una relación interpersonal, aunque la gente no vea las cosas como nosotros, aunque la gente no piense como nosotros, aunque la gente no hable como nosotros, aunque sus creencias religiosas
no sean como las nuestras. Debe haber un respeto, un acuerdo, una afabilidad, un trato mutuo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y a mí me parece, amén, Alfredo, que Salomón, aleluya, se le fue la guagua, y a Roboam se le fue la piscicorre. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque caminaban sus oídos tolerantes, habían perdido el contacto con Dios. Y cuando los hombres pierden el contacto con Dios y se olvidan de la mansedumbre, gloria sea el Señor. Aleluya. Que decía un gran hombre, Donald Lee, que la mansedumbre es un acto de voluntad mayor a la nuestra. ¿Cuántos jóvenes? Y Salomón perdió la tolerancia. Salomón cerró el oído a la voz de Dios. Y ambos cerraron su oído al consejo sagrado. Y cuando los hombres cierran sus oídos al consejo sagrado y a los ancianos que Dios ha establecido con hombres prudentes y sabios que le dieron un consejo a Roboam, que si lo hubiese oído, su reinado se hubiese terminado. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Amén. Así que hay un problema. El rey Roboam escuchó una cosa. Aumentó la presión del pueblo. Y con ella agrietó su reino, su reputación y su futuro. Dos consejos. Uno, para que aplicara la justicia, y el otro, para que aplicaran la injusticia. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando el Señor habló en el Antiguo Testamento, Dios siempre hablaba a los profetas y a los profetas. Y Dios siempre tenía una palabra de consejería, de amonestación, de instar al pueblo a abrir los oídos a la voz de Dios, para que su tolerancia fuera multiplicada, para que su mansedumbre fuera ejecutada con justicia, para que su templanza, que es una virtud del Espíritu, fuera aplicada con dominio propio, con autocontrol, con un juicio medido a favor de lo que el Señor había dicho. En el Antiguo Testamento, amén, los oídos tenían un papel extraordinario en la ceremonia, gloria sea el Señor, de la consagración de Aarón y los hijos de Aarón. Se aplicaba la sangre en el lóbulo derecho cuando se sacrificaba el sacrificio. ¿Cuántos adoran el nombre poderoso del Señor en esta hermosa mañana? Cuando un esclavo era comprado, amén, con una leña, se ponía frente a un árbol y se le, amén, horadaba la oreja
para que ese esclavo tuviera un amo. Y se le ponía una nube. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? El dueño de los esclavos indicaba que ese esclavo era de su posesión. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero a mí me parece que los oídos y orejas naturalmente no fueron ni para, gloria sea el Señor, ser horadados y santificados por la sangre del sacrificio, sino para oír el consejo de Dios. Cuando Dios habló a Moisés y a Josué, Dios le habló al pueblo. Porque Dios no jugaba. Dios no juega. Cuando Dios habla es firme. No como nosotros, parece como que tambaleamos. Amén. Dios es firme en su consejo. Dios le dio en Deuteronomio capítulo 31, versículo 2 a Josué, a Moisés y incluyó a los tres. Dios le dio un consejo. Y Dios le dijo: harás congregar al pueblo de Israel, varones, mujeres y niños, extranjeros en la ciudad. ¿Cuántos adoran al Señor? Para que oigan, para que aprendan y para que escuchen mis preceptos y mis mandamientos, y su oído tolere el consejo de Dios y sean bendecidos. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Gracias, Señor. Mire, la Biblia dice que Dios nunca hará nada sin que antes revele a sus siervos los profetas las cosas que van a suceder. Dios le dijo a Moisés: ustedes me van a contar el tiempo. Y Dios le dijo a Josué: y me van a congregar a los niños, y me van a congregar a las naciones, a las mujeres, perdón, y me van a congregar a los hombres, y me van a congregar a los extranjeros. Allí no se va a salvar, como decía abuelo, ni el gato. Allí me van a congregar a toda la gente para que abran sus oídos y escuchen lo que yo les voy a decir. Así dice Jehová el Señor. El problema es que los oídos fueron hechos para escuchar y nosotros hemos desvirtuado esa bendición. Hemos escuchado muchas cosas que no son el concepto de Dios. El proverbista hablaba, en Proverbios capítulo 22, versículos 17 y 18, decía: inclina tu oído para escucharnos. ¿Cuánto puede dar un aplauso fuerte al Señor? Para oír consejo de los sabios y que tu corazón aplique, amén, ese oído a la prudencia de Dios. Hay que escuchar la voz del Señor. Dios nos está hablando en esta mañana. No importa que hayamos sido llamados para ser el rey de la nación que sea. No importa la sabiduría que creamos que tenemos o poseyamos. No importa los tesoros, ni las mujeres, ni la fama. Gloria sea el nombre poderoso del Señor, porque en la historia bíblica yo no he conocido un hombre que haya tenido más riqueza que Salomón. Yo no he reconocido ni conocido un hombre que haya tenido más mujeres y más concubinas que Salomón. Yo no he conocido un hombre que haya tenido más sabiduría que la de Salomón. Pero cuando Salomón quitó el oído de la tolerancia de escuchar a un Dios santo, aleluya, perdió el consejo de Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y
Y no importa donde nosotros humanamente nos hayamos encumbrado, si perdemos el afecto del oído de la voz de Dios, no va a haber tolerancia en nuestra vida. Va a haber algún espíritu, amén, de rebelión. Va a haber un espíritu de hostilidad. Va a haber un espíritu, aleluya, de desobediencia. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Va a haber un espíritu de ansiedad, de dolor, aleluya, de frustración, de ira. Alabado sea el Señor, cuando nuestro oído no está alineado al oído y a la voz de Dios. Hermanos, Dios es bueno y para siempre es Dios. Cristo llamaba a la gente, el que tiene oído, Cristo decía, oiga lo que el Señor le va a decir. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando Cristo consejó a los discípulos, en Mateo capítulo 13, Cristo les dijo a sus pastores, Cristo les dijo, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque os digo que muchos de los profetas de la antigüedad ni vieron lo que ustedes están viendo, ni oyeron lo que ustedes están oyendo, porque veían al Dios de Salomón, al Dios de Rehoboam, al Dios de Jeroboam como el invisible. Pero ustedes no tienen excusa, porque yo he descendido en carne, aleluya, yo he descendido, aleluya, a la tierra en un cuerpo que me ha dado mi Padre, que dejé mi trono de gloria, que me anonadé a mí mismo, que tomé forma de siervo, aleluya, y descendiente para ustedes, y que me he sacrificado para ser muerto en la cruz del Calvario. Y ustedes no tienen excusa, porque ustedes han visto aleluya, el Dios todopoderoso en mi mano. Ustedes han visto al Dios todopoderoso en mi vida, ejecutando los milagros y los portentos, y ustedes han escuchado la palabra que yo os he hablado a ustedes, para que no cometan los errores que cometió Salomón y los errores que cometió Roboam, y que perdieron la bendición de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Sigue. A mí me parece que todos los consejos no se pueden escuchar, porque hay consejos que son de Dios y hay consejos que parecen de Dios pero no son de Dios. Y usted tiene que tener un discernimiento espiritual, y usted tiene que tener una percepción espiritual, y usted tiene que tener una intuición de Dios para saber cuando los consejos vienen de parte de Dios y cuando vienen de parte del príncipe de la tiniebla. Salomón perdió la perspectiva del consejo de Dios, porque su oído espiritual se cerró y no tuvo la tolerancia de tolerar. Gloria sea el Señor, que ya el tiempo suyo se había acabado, porque había obedecido, había desobedecido los mandamientos del Señor y había adorado a los dioses de Astoré, a los dioses de las otras naciones, y se había mezclado con mujeres que Dios había prohibido en el camino, y perdió la bendición de Dios. Y quiero concluir con esto. Cuando Cristo habló, Mateo capítulo 13, verso 15, dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos han oído pesadamente. Hay gente que oye pesadamente la
la voz de Dios. Y cuando hay dos voces que nos hablan en el camino, nos confundimos. Salomón se confundió, Roboam se confundió, aleluya, oprimieron al pueblo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y cuando la gente comienza a escuchar los consejos que no provienen del Señor, su corazón se divide. Gloria sea el nombre del Señor, porque este pueblo se ha engrosado, porque sus oídos han oído pesadamente, aleluya, y han cerrado sus ojos y han cerrado sus oídos para no escuchar mi voz. Hay gente que cierra los oídos a la tolerancia del Espíritu para con nosotros, para que nuestra vida sea una vida ecuánime, para que nuestra vida sea una vida tolerante, para que nuestra vida sea una vida sin prejuicio. Bendito sea el nombre del Señor, sin ansiedad, sin angustia, sin dolor, sin frustración y sin ira, para que la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza, alcance nuestra vida y alcance nuestra familia. Amén. Señor, te damos gracias. Hemos hablado lo que tú has puesto en nuestro corazón. Hay oídos que a veces se cierran, como Salomón. Y llega la frustración. Y llega la rebeldía. Y perdemos la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza. No importa el tiempo que llevemos en el Evangelio. No importa la sabiduría que supuestamente nos hayamos autoimpuesto. No importa las riquezas que tengamos. Cuando perdemos el vórtice, amén, de tu consejo en nuestro oído, perdemos la tolerancia. Perdemos la mansedumbre. Y perdemos la bendición de oír tus consejos y tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos prendemos aplausos?